Vamos a ver en este video lo que son los circuitos eléctricos. Están dentro de la rama de la electrodinámica en física. Electrodinámica, recordemos que es electro, quiere decir electricidad, y dinámico quiere decir algo en movimiento. O sea, estamos hablando de los electrones en movimiento, ¿sí? En toda casa pasa que llega energía eléctrica y tenemos un montón de aparatos, lamparitas, aire acondicionado, ventiladores, la tele, un montón de cosas que lo que hacen es consumir esa energía y transformarla en otro tipo de energía. ¿Sí? Por ejemplo, un equipo de audio transforma la energía eléctrica en sonido, una lamparita transforma la energía eléctrica en luz, hay un montón de transformaciones que se hacen. Un secador de pelo, por ejemplo, transforma la energía eléctrica en energía mecánica porque hace mover todo un mecanismo que genera viento, que es energía cinética, y genera calor, genera a veces luces, ¿sí? Hay un montón de transformaciones que se hacen dentro de las casas. El tema es cómo llega la energía a nuestras casas y cómo es el circuito eléctrico que hay dentro de una casa. Vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Acá hay una foto de un circuito súper sencillo. Tengo unas pilas conectadas, tengo unos cables, conectado a una lamparita, y esto, que es un interruptor. Es como una llave que si yo lo abro, impide que pase la energía eléctrica, y si lo cierro, hace circular la energía eléctrica. Entonces, los circuitos son redes de diferentes materiales que se comportan de determinada manera cuando las cargas libres de su interior son impulsadas. Hay algo que impulsa cargas libres. Las cargas libres son los electrones. Lo que impulsa estos movimientos son las fuentes, que pueden ser pilas o cualquier fuente de energía. El tema es, para provocar estos movimientos hay que inducir campos eléctricos dentro de los materiales. En un circuito eléctrico hay por lo general 4 elementos: fuentes o generadores. Acá tenemos, por ejemplo, estas pilas, ustedes las conocen, son las pilas comunes. Esto es una batería de auto. Esto es una batería común que adentro tiene, esta es la foto de adentro de una de estas baterías. Es como que son 6 pilas, conectadas entre sí. Entonces, las fuentes son los dispositivos que son los que se encargan de inducir estos campos eléctricos que yo dije que son necesarios para provocar el movimiento de estos electrones. Lo que hacen es transferir a las cargas de los conductores la energía de otro sistema. Después tenemos los cables o conductores. Hay un montón de colores, hay colores que son específicos para ciertas cosas, pero por lo general son de cobre por adentro y están revestidos con un aislante para que uno pueda tocarlos y que no le dé la corriente en las manos. Lo que hacen es transportar la energía, ¿sí? En los circuitos se los representa haciendo una línea. Las fuentes se representan haciendo 2 líneas. Ahora vamos a ver los dibujitos. Después tenemos aparatos eléctricos como tercer elemento. Hay infinidad de aparatos eléctricos, desde una lamparita hasta lo que quieran. Ahí tienen un montón de fotos de distintos aparatos. Lo que hacen es consumir, ¿sí? Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. El tema es que como lo que hacen es esa transformación, en hacer esa transformación, ofrecen una cierta resistencia al paso de la energía eléctrica, por eso consumen una parte. Hay distintos tipos también. También están las llaves o interruptores. Las llaves puedo ponerlas o no. ¿Sí? Por eso puse que por lo general son 4 los elementos. Una llave puede estar o no. Si yo no tengo una llave, el circuito va a estar constantemente cerrado y va a estar constantemente circulando electricidad. Si yo pongo una llave, puedo elegir interrumpirlo o no, el paso de la corriente. Las llaves más comunes son las que vemos en nuestras casas para prender y apagar las luces o prender y apagar algún aparato. Son interruptores y lo que hacen es abrir o cerrar el flujo de la corriente eléctrica. En todos los materiales hay una cierta resistencia al movimiento de las cargas, ¿sí? Recordemos que a los materiales podían ser conductores, semiconductores, superconductores o aislantes. Lo que depende que sea un tipo u otro de material es la cantidad de electrones libres que tienen en su configuración eléctrica externa. Cuantos más electrones libres tengan, más conductores van a ser. Pero por más que sea muy conductor un material, siempre tiene una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque el material no es puro. Es muy raro tener un material puro. Los mejores metales inclusive tienen alguna cierta impureza. Esas impurezas es como que son piedritas en el camino.
Entonces, cuando los electrones quieren pasar, que es que circule la corriente eléctrica, chocan con estas impurezas y eso me va poniendo resistencia a la circulación, ¿sí? Entonces, cuanto más puro sea un material, mejor conductor va a ser. ¿Qué pasa con el aumento de temperatura? Cuando uno aumenta la temperatura de cualquier cosa, acelera la velocidad de la transmisión de las partículas. ¿Sí? Se mueven más rápido, se excitan, se dice. Cuando yo tengo mayor velocidad y se mueven con más velocidad, ¿qué va a pasar? Se van a chocar más con las impurezas, va a haber más choques por segundo, digamos, ¿sí? Estos choques es justamente la resistencia. Entonces, si yo aumento la temperatura, me aumenta la velocidad de las partículas, me aumenta la cantidad de choques y eso hace que aumente la resistencia. Entonces, aumentar la temperatura no es conveniente. De hecho, se termina formando como un círculo vicioso, porque me aumenta la resistencia y al aumentar la resistencia, si yo aumento mucho la resistencia al pasaje de los electrones y los electrones están queriendo pasar, se me sobrecarga, se me calienta el circuito, ¿sí? Entonces aumenta más la temperatura, me aumenta más la velocidad, aumentan más los choques y así sucesivamente. Se hace siempre un círculo vicioso. Bueno, corriente eléctrica. Dijimos que si conecto una fuente a un conductor le transfiero energía a sus cargas, pero no es que yo agarro, conecto, ven acá, ese es el dibujito de un circuito básico. Estas dos rayas es una fuente. Acá tengo otra fuente, por ejemplo, ¿sí? Las líneas estas son cables. Esta crucecita es algún aparato que me va a consumir la energía. Y esto que se abre acá es una llave o interruptor. En este caso está abierta. Si yo la cierro, va a circular energía eléctrica. Pero como les dije recién, no es que hay un electrón que se va a mover por todo el cable. Esto no es lo que pasa en realidad. Lo que pasa es lo siguiente. Yo voy a tener infinidad de electrones, uno al lado del otro, millones de electrones, que van a ir circulando por el cable. Pero no es que se van a mover a gran velocidad, sino que lo que pasa es que, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de Coulomb? Habíamos hablado de que si yo tengo dos cargas del mismo signo, se iban a repeler. Si hay repulsión, es como que se empujan, ¿sí? Para alejarse. Entonces, yo acá tengo la fuente. Estoy cargando este electrón, ¿sí? Este electrón, ¿qué va a hacer con el segundo? Va a haber repulsión. Entonces, como que lo va a empujar un poquitito para arriba. Este segundo electrón, entonces, se acerca al tercer electrón, que tiene la misma carga. O sea que va a haber también repulsión. Entonces, a su vez, el tercer electrón también va a irse para arriba. Y el tercero va a ir con el cuarto, y el cuarto con el quinto, y así se van repeliendo uno al otro, y constantemente van a estar empujándose. Entonces, no es que hay un gran movimiento de electrones, sino que son movimientos muy chiquititos, pero constantes. Se hace como una onda expansiva que se va moviendo constantemente. Esa onda, ¿sí?, es justamente lo que se denomina corriente eléctrica. Ahora vamos a ver qué es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, para entenderla, conviene hacer una analogía con el tema de la circulación de agua. Si ustedes se fijan en sus casas, los tanques de agua están siempre arriba. Si viven en un edificio, el tanque va a estar arriba en la terraza. Y de ahí abastece a todo el edificio. Si están en una casa, el tanque debe estar arriba del techo o también en la terraza. Si lo tienen abajo de la tierra es porque tiene una cisterna. La cisterna tiene un motor que va a forzar la circulación del agua. Si no tiene ese motor, el agua nunca podría subir a la canilla en las casas, ¿sí? Así que si tienen cisterna, no se imaginen eso. Vamos al caso común de un tanque sin cisterna. El tanque tiene que estar arriba, porque si no, cuando abro la canilla, el agua no sale. Fíjense. En esta situación, yo tengo dos tanques al mismo nivel, unidos con una manguerita. ¿Pueden hacer la prueba también con dos vasos de agua? Les ponen una manguera abajo, perfectamente sellado, y les ponen agua. Si ustedes tienen los dos vasos a la misma altura, el agua no se va a mover. Ahora, si bajan uno de los vasos, va a haber una transferencia de agua, del vaso de más arriba al vaso de más abajo. Eso es lo mismo que pasa en las casas con los tanques de agua. Entonces, en los circuitos eléctricos lo que pasa es algo similar. Para que haya una circulación de corriente, lo que tengo que tener es una diferencia, en este caso no de niveles, sino una diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo tengo que tener un polo positivo y un polo negativo. Por eso las pilas tienen un más y un menos.
por ejemplo. Eso ustedes lo ven siempre, tienen más o menos, esa es la diferencia de potencial que genera una pila y que va a proporcionar, con lo que va a proporcionar una circulación de corriente eléctrica. Las fuentes, entonces, son los que están, los elementos encargados de hacer esta transferencia de energía y mantener este flujo constante. El dibujito de las fuentes es este. Vieron que en la filmera anterior yo les había hecho un circuito sencillo y se veía así que habían dos rayitas. Siempre hay una raya más corta y una raya más larga. Esto que va para los costados son los cables. El dibujo de la fuente es este. La rayita más cortita simboliza al borne negativo y la más larga el positivo. Siempre. La fuerza electromotriz es la energía entregada por la fuente, ¿sí? Que en realidad no es energía, sino que es una diferencia de potencial. Entonces, si vamos a una fórmula, la fuerza electromotriz dijimos que es una diferencia de potencial. Y al ser una diferencia de potencial lo puedo expresar como energía sobre carga. Esto lo vimos también en el tema de campo eléctrico. ¿Qué pasa con esta fórmula? Primero vamos a ver el sentido convencional de la corriente eléctrica. Acá hay un tema. Cuando se estudió la circulación de la corriente eléctrica, no se habían descubierto todavía los electrones. Se creía que en la materia uno tenía protones y neutrones, y no se había descubierto el electrón. Entonces lo que se creía era que lo que circulaba eran cargas positivas. Se creía que lo que se movían eran los protones. Entonces, si yo tengo esta fuente con este borne negativo, este positivo, y lo que se mueven son cargas positivas, el sentido convencional, lo que se creía, era que iba a ser del borne positivo al negativo la circulación, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que expliqué antes, que dos cargas del mismo signo iban a tener repulsión, entonces la positiva, esta va a empujar a esta, esta va a empujar a esta, esta va a empujar a esta, y el sentido sería como muestro acá para la derecha, o sea, del borne positivo al negativo. Después se descubrieron los electrones, y se dieron cuenta que lo que circulaba en realidad eran los electrones, eran cargas negativas. Entonces, si yo tengo esta fuente, y lo que me circula son cargas negativas, el sentido real sería para este lado, cuando en realidad el sentido que vamos a utilizar para todos los ejercicios quedó con la vieja metodología, ¿sí? Creyendo que lo que se movían eran protones. Es decir, cuando hagamos ejercicios, nosotros el dibujo lo vamos a hacer con el sentido de la corriente siempre del borne positivo hacia el borne negativo. Pero tenemos que ser conscientes de que en realidad lo que está pasando, lo que realmente pasa, es al revés. Las pilas y las baterías lo que tienen es corriente continua. Tienen siempre un polo positivo y un polo negativo. Entonces la corriente circula siempre en el mismo sentido, del positivo al negativo, del positivo al negativo, siempre. En cambio, la corriente que llega a las casas, que es la que se genera en las centrales, que la más común son las centrales termoeléctricas, es corriente alterna. ¿Por qué? Cuando uno genera energía eléctrica son plantas de generación que a través de algún combustible calientan agua, ese agua pasa por una turbina que la hace mover, esa turbina está acoplada a un generador y ese generador alterna polos, ¿sí? Como lo que hace girar esa turbina, el generador por adentro es como un imán. Acá les puse un dibujito. Es como un imán que tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto va a estar girando, porque la turbina me lo está haciendo girar. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense, cuando viene el polo positivo para este lado, ¿cuál sería el sentido convencional? Hacia la derecha. Pero esto sigue girando, y llega un momento que pone el positivo para acá. Cuando está el positivo acá, circula para la izquierda. Sigue girando, viene para acá, va a circular para la derecha. Y así constantemente. Entonces constantemente se está invirtiendo el sentido de la circulación. Y eso es a lo que se llama corriente alterna. Vamos a ver qué es la intensidad de corriente. Si yo tuviese un cable y lo rebano para ver qué es lo que pasa adentro, vería algo así. Todas estas bolitas serían electrones que están pasando. Y si yo pusiera un sensor, si tuviese la posibilidad de poner un sensor que abarque toda la sección del cable, puedo medir cuántas cargas pasan en un determinado tiempo. ¿Sí? Como las cargas no se pueden acumular, el lugar donde ponga el sensor es indistinto, porque las cargas van a estar constantemente moviéndose, no se frenan, salvo que haya choques, ¿sí? Pero siempre
van a estar moviéndose. Entonces, si lo mido acá, es lo mismo que si lo mido acá, lo mismo que acá, lo mismo que acá. ¿Sí? Es indistinto. La intensidad de corriente entonces va a ser la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que pasa por una sección del conductor. Entonces, llevado a su fórmula, sería que la intensidad es carga sobre tiempo. ¿Qué pasa con las unidades? Las cargas se miden en coulomb y el tiempo siempre lo ponemos en segundos. Coulomb sobre segundos es ampere, que es la unidad de intensidad de corriente. Recordemos que un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, acá cuando yo ponga la carga, no la voy a poner negativa, porque yo ya sé que siempre voy a estar hablando de que lo que circulan son electrones. Y no me interesa trabajar con números negativos. Siempre van a ser valores negativos, ¿sí? Entonces, lo que hago siempre es poner la carga en positivo, sabiendo que lo que circulan son electrones. Pero para no trabajar con números negativos, que no tiene sentido si siempre van a ser negativos. Habíamos dicho también que la fuerza electromotriz era el potencial eléctrico y era energía sobre la carga. Si yo despejo de acá la carga, la paso para arriba multiplicando y paso la diferencia de potencial dividiendo, me queda que carga es igual a energía dividido diferencia de potencial. Si yo meto esta fórmula en la fórmula de intensidad de corrientes, ¿qué me queda? Que la intensidad de corriente es energía sobre la diferencia de potencial por el tiempo. Vamos a ver tres tipos de instrumentos de medición. Tenemos el amperímetro. El amperímetro, como lo dice el nombre, viene de ampere, lo que va a medir es la intensidad de corriente que pasa por un conductor. Se suele usar para saber cuál es la intensidad de corriente que llega, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto le está llegando de corriente a la tele o a una lamparita. Entonces lo que hago es conectarlo antes de ese aparato y se conecta en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Que voy a cortar el cable que está llegando a ese aparato, ¿sí? Y conecto de un pedazo una parte del amperímetro y del otro cable la otra parte del amperímetro. Entonces toda la corriente pasa por el amperímetro y llega a ese aparato. Entonces voy a medir toda la corriente. Eso es lo que se llama en serie. En cambio, los voltímetros, voltímetro viene de volt, y lo que se medía en volt era la diferencia de potencial. Así que lo que me va a detectar es cuál es la diferencia de potencial que se genera entre dos puntos del circuito. Como yo lo que quiero medir entre dos puntos, por ejemplo acá, si yo quiero ver a esta lamparita o este aparato, cuál es la diferencia de potencial que se me genera, lo voy a conectar antes y después, porque lo que quiero ver es entre estos dos puntos cuál es la diferencia de potencial. Fíjense que lo que estoy haciendo, si mi corriente eléctrica, esto es positivo y esto es negativo, circularía para este lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega acá? Si esto fueran mangueras y fuera agua que está circulando, cuando llega acá, va a ir por los dos lados, ¿sí? Se bifurca. Al bifurcarse lo que se genera es que están en paralelo esta lamparita con este voltímetro, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama una conexión en paralelo. Así es como se tienen que conectar los voltímetros. Y después tenemos los tester. Este es el más común que pueden ver en sus casas. Capaz que alguno tiene, yo en mi casa tenía porque mi papá hacía cosas así. Y lo que hace es actuar, dependiendo de cómo lo conecto, como voltímetro o como amperímetro. Si yo lo conecto en serie y giro la perilla esta para uno de los lados, actúa como amperímetro. Si lo conecto en paralelo y giro para el otro, actúa como voltímetro y me va a medir la diferencia de potencial. Vamos a ver un ejemplo. Me dice que yo tengo una linterna, tengo 4 pilas AA y la tengo prendida durante 3 minutos. Me da de dato que la intensidad de corriente es de 2 miliamperes. Y quiero saber cuál es la energía que le está suministrando esas 4 pilas a la linterna para poder estar encendidas durante 3 minutos. La fórmula que teníamos era esta. Como me están preguntando la energía, la tengo que despejar de acá, voy a pasar estos dos que están dividiendo para arriba multiplicando. Me queda así, que la energía es intensidad por diferencia de potencial por tiempo. Acá yo sé, la intensidad la tenía que tener en amper, y acá la tengo en miliamper. Así que para pasar de miliamper a amper tengo que dividir por 1000. Eso me da 0,002. En lugar de amper ya voy a escribir coulomb sobre segundos, porque es lo que necesito para ver cómo se me anulan las unidades. Después tengo que poner la diferencia de potencial que tienen estas 4 pilas AA. Una pila AA tiene una diferencia de potencial, genera una diferencia de potencial de 1,5 volt.
Entonces, si 1 es 1,5, 4 es 4 por 1,5. Y en lugar de volt voy a poner joule sobre coulomb. Y después me dice que el tiempo son 3 minutos, y yo el tiempo lo necesito en segundos. Como 1 minuto son 60 segundos, para saber cuántos son los 3 minutos, hago 3 por 60. Y acá me queda 3 por 60 y ya lo pongo en segundos. ¿Qué pasa con las unidades? Coulomb con coulomb se me cancela, y segundos con segundos también. Me termina quedando en joule, que es la unidad de energía. Hago la cuenta 0,02 por 4 por 1,5 por 3 por 60, y me da que la energía, en este caso fue de 2,16 joules.